Bienvenidas y bienvenidos a esta lección multimedia sobre el tema fallecimiento de deudores o acreedores solidarios. En esta lección tomaremos como referencia el contenido de algunos de los artículos que regulan las obligaciones solidarias en los códigos civiles y tomaremos como referencia los códigos para la Ciudad de México, el Estado de México, Veracruz e Hidalgo. Recordemos que este tema se ubica dentro de los relacionados con las obligaciones mancomunadas y solidarias, pero plantea las reglas, derechos y obligaciones que subsisten en los casos que uno de los deudores o de los acreedores solidarios fallece antes del cumplimiento de la obligación y a éste le subsiste uno o más herederos. Esto puede suceder en el caso de que alguna persona fallezca sin haber dejado testamento o que habiendo dejado testamento haya señalado a más de un heredero o legatario a quienes les corresponde heredar sus derechos o sus obligaciones. Recordemos que para el estudio de las obligaciones solidarias se dividen en dos aspectos, el aspecto interno y el aspecto externo. Y en el aspecto interno se refiere a la relación jurídica solo entre deudores o solo entre acreedores, y que el aspecto externo regula las relaciones entre deudores y acreedores. Recordemos este punto desde el inicio de la lección porque será importante tenerlo como referencia para comprender los efectos del fallecimiento de uno de los acreedores o de los deudores solidarios. En este ejemplo tenemos reconocidos a 5 acreedores solidarios. Sin embargo, uno de estos acreedores solidarios fallece antes de que se cumpla el objeto de la obligación. En esta imagen identificaremos a la persona de sombrero como el posible deudor o acreedor de una deuda solidaria, al documento que se encuentra en medio como su testamento, y en la columna de la derecha reconoceremos que esta persona dejó un testamento en el cual se ordenaba la repartición de 1,5 millones de pesos en los porcentajes señalados para el heredero 1, 2 y 3. Toma unos segundos y si es necesario pon pausa a este video para leer la siguiente disposición que es común a todos los códigos civiles mencionados. Observa detenidamente que el derecho de los herederos de este acreedor solidario solamente pueden ser ejercidos en la proporción de acuerdo con el haber hereditario que les fue concedido. Es decir, si hay una deuda solidaria, ellos son herederos de un acreedor solidario y el acreedor solidario solo les dejó un 20% de su herencia, entonces esta persona que tiene el 20% de la herencia a su favor solo puede exigir el cumplimiento del 20% de la obligación solidaria, salvo que esa obligación sea indivisible, pues las obligaciones indivisibles no pueden ser cumplidas por fracciones y tienen que exigirse su cumplimiento de una sola vez y en una sola pieza para no alterar el valor del objeto ni la esencia del objeto. Recordemos que los criterios para determinar si una obligación es divisible o indivisible no afectan de manera directa la solidaridad. Es decir, que un objeto sea divisible no quiere decir automáticamente que la deuda se reconozca como mancomunada. Y en el caso de las deudas indivisibles, no quiere decir que las deudas se reconozcan como solidarias. Es decir, la divisibilidad o indivisibilidad de los objetos de las obligaciones no obliga ni a acreedores ni a deudores a establecer criterios o formas de la obligación como mancomunadas o como solidarias, sino que éstas dependen siempre, 1, de la voluntad de las partes, 2, de la pluralidad de los sujetos, 3, de la naturaleza de la obligación y 4, de que no haya detrimento en el valor de la cosa. El siguiente dispositivo aplica cuando alguno de los deudores solidarios ha dejado varios herederos. Es decir, esta disposición no aplicará cuando el deudor de una obligación solidaria solo tiene un heredero. Toma unos segundos y si es necesario pon pausa a esta lección para leer el siguiente dispositivo que es común a los códigos civiles mencionados.
En primer lugar, podemos notar que en armonía con las obligaciones y los derechos de los acreedores o de los herederos de acreedores de deudas solidarias, el nivel de responsabilidad de los herederos de los deudores de estas obligaciones solidarias solo será en proporción al haber hereditario. Es decir, si hay una herencia en la cual fueron repartidos los bienes en porcentajes diferentes, cada uno de los herederos será responsable de cumplir con la deuda solidaria solo de acuerdo con el porcentaje de la herencia que ha recibido o a la cual tiene derecho. Es decir, no puede ser requerido o exigido para el cumplimiento total de la deuda, sino solo por el porcentaje de acuerdo con su haber hereditario. Diferente sería el caso en que la obligación solidaria además implique el cumplimiento de una obligación indivisible o que el objeto de la obligación sea indivisible, pues aun cuando la responsabilidad de cada uno de los herederos solamente será proporcional al porcentaje de la deuda que ha recibido, la obligación no podría ser divisible y no podría pagar solo el porcentaje que le corresponde. Sin embargo, un heredero de un deudor de obligación solidaria no está obligado a pagar el 100% de la deuda, sino que todos los herederos serán considerados como un solo deudor solidario. Es decir, en el momento en el que alguno de los herederos sea requerido para el cumplimiento de la obligación solidaria, todos deben de cumplir con el 100% de la obligación solidaria, pero de acuerdo con el porcentaje del haber hereditario al cual tienen derecho. En este sentido, los acreedores de una deuda solidaria podrán requerir a cualquiera de los deudores por el pago de la obligación solidaria, pero cada uno de los herederos no estará obligado a cumplir con el 100% de la obligación, sino que tendrá derecho a pedir a los otros coherederos que participen con el porcentaje de la herencia que recibieron para el cumplimiento de la deuda solidaria. Hasta aquí esta lección multimedia sobre el fallecimiento de deudores o acreedores solidarios y los derechos y obligaciones que tienen los herederos de estos acreedores o deudores. Te invito a que continúes con la lectura del capítulo correspondiente a tu Código Civil que regula las obligaciones mancomunadas, el reconocimiento de sus derechos y de las obligaciones para cada una de las partes.